Vamos a hacer una planilla de cálculo con hojas de cálculo de Google para calcular la edad de distintas personas. El objetivo es hacer este gráfico con esa hoja de cálculo, como tenemos acá en la pantalla. Fíjense que este está en modo oscuro y si yo pongo en modo claro, se vería así. Esto está dirigido básicamente a alumnos de segundo año del ciclo básico de la escuela secundaria que todavía no saben manejar hojas de cálculo para que vean cómo son los códigos, cómo se debe escribir y qué función cumple inicialmente. Por eso vamos a abrir una planilla nueva y vamos a ir explicando desde cero. Lo primero que van a hacer es descargar hojas de cálculo de Google desde Play Store. Entonces se van a Play Store y colocan ahí hojas de cálculo. Ven que dice hoja de cálculo de Google, como yo tengo instalado, ustedes instalan y van a tener en su celular. Ahí coloco abrir y cuando abre, yo tengo muchos trabajos hechos. Ustedes van a ir al signo más en la parte inferior derecha y van a colocar nuevo archivo de hojas de cálculo. Ahí ese. Y ahí colocan, si quieren trabajar en modo oscuro, queda así. Si quieren trabajar en modo claro, quedan los tres puntitos y queda en modo claro. Bueno, cuando yo voy a los tres puntitos, lo primero que voy a hacer, voy a poner el nombre del título de la hoja de cálculo. Toco los tres puntitos y toco allí donde dice hoja de cálculo sin título. Acá coloco cálculo. Edad exacta voy a poner. Ahí ya tengo el título del gráfico. Fíjense que ya le puse cálculo edad exacta. Bien, ahora vamos a decir algunas pequeñas cosas para que ustedes comprendan. Donde está la letra A, B, C en la parte superior, ahí continúa D, E, F, G. Esas son las columnas de la planilla de cálculo. ¿Ven? Si yo toco esa, es la columna A. Esta es la columna B, esta es la columna C. Entonces una hoja de cálculo está formada por columnas y por filas. Bueno, fíjense, esto, cuando yo toco número 1, 2, 3, 4, son filas. Si yo toco dentro de una celda, por ejemplo, esta celda, ahí está marcada la celda. Esa celda corresponde a la columna B y a la fila 2. Entonces se dice que es B2. Voy a colocar para que ustedes vean ahí B2, ubicado en la columna C y fila 3. C3. Voy a colocar para que ustedes vean, después borro eso. C3. Entonces, cada vez que yo toco así, eso se llama celda. Cada uno de estos se llama celda. Y la posición sería, si fuese ahí, B2 y acá sería C3. Y esta es una celda vacía. Vamos a borrar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a lo que ustedes deben hacer. Lo primero que van a hacer, van a colocar títulos en las columnas superiores como está acá. Bueno, van a colocar, como dice ahí, ustedes pueden hacer zoom, van a hacer todo con el celular. Entonces van a escribir nombre, fecha de nacimiento, fecha actual, años, meses y días como está a la parte superior. Cuando terminan de copiar todo eso, colocan el nombre de todas las personas donde dice nombre, que está en la columna A, ahí, donde dice nombre, y van a colocar el nombre con su fecha de nacimiento. Y ahí comenzamos. Lo que van a ver ahora
es cómo continuamos con la hoja de cálculo. Observen acá que cuando ustedes van a colocar la fecha de nacimiento, ahí, dice 18/7/1989. Pero cuidado porque depende de qué formato está diseñado la hoja de cálculo, va a funcionar o si no va a marcar error. Entonces se van a la letra A, ahí en la parte superior, ahí donde dice la letra A, estoy tocando, dice formato. Ahí tocan y tienen dos opciones, texto y celda. No vamos a enseñar todo a la vez porque si no se van a complicar. Este es la parte de texto. Y ahí se van a donde dice celda. En donde dice celda, se van a ir en la parte de abajo donde dice formato de número. Tocan ahí donde dice fecha. Y ahí está automático, texto sin formato, porcentaje, científico, etc. Y abajo, bien abajo, dice más formato de fecha. ¿Ven? Ustedes pueden elegir cualquier formato de fecha. Y ahora vamos a colocar la fecha actual. Para colocar la fecha actual, vamos a escribir 11 de marzo del 2024. Y ahí cargué. ¿Vieron? Como yo quiero la fecha actual para todos los integrantes desde Julio hasta Lucía, ¿qué van a hacer? Van a tocar ahí y van a decir copiar, copiar, para no escribir todas las veces iguales. Tocan ahí, vuelven a tocar, pegar. Entonces no escriben 9 veces, 8 veces, no escriben 8 veces. Bueno, cuando está todo listo eso, vamos a sacar los años que tienen esas personas, porque cuando nosotros decimos cuántos años tenemos, en realidad siempre decimos la unidad años, pero en realidad después que pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses de nuestro cumpleaños, ya tenemos años, meses y días. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuántos años, meses y días tenemos a esa fecha? 11 de marzo del 2024. Esto se puede utilizar también las fechas para otros objetivos. Por ejemplo, el vencimiento de un documento, un cheque o algo que necesitemos. O cuántos días falta para un evento en específico. Bueno, vamos a ver cómo se colocan ahora las fórmulas para los años. Tocamos en el primero donde dice años. Escribe texto o una fórmula. Cuando uno ingresa para que la planilla haga un cálculo, siempre tienen que ingresar con el signo igual. O si no, la hoja de cálculo no interpreta que tiene que realizar un cálculo. Ese es un código que tenemos que colocar. Ahí ya coloqué el signo igual. Ahora yo quiero una función que me calcule los años, que la función se llama SIFECHA. Entonces, ustedes ven que acá tiene solo para colocar número en el teclado. Van ahí a la parte inferior de la parte blanca, dice A mayúscula y A minúscula. Tocan ahí y el teclado cambió para letras. Y ahí colocan sí. Y ahí la sílaba sí que colocamos. Y yo quiero sí fecha. Cuando yo miro sí fecha y toco, fíjese, lean bien en la parte negra. Dice fecha guión bajo inicio. Ese significa en qué fecha quiero comenzar a hacer el cálculo, que sería la fecha de nacimiento. Después dice punto y coma, fecha de finalización. Ahí en la fecha de finalización voy a colocar la fecha actual. Y a lo último donde dice unidad, ahí hay que escribir un código, que si es para años se escribe un código, si es solo para los meses se escribe un código, si es para los días se escribe otro código, para que ustedes aprendan que todo se maneja por códigos, para que interprete un cálculo determinado. Y fíjense también, entre fecha de inicio, fecha de finalización y la unidad, siempre hay que separar con punto y coma. Si ustedes separan con 2 puntos o con un punto o con una sola coma, va a marcar error y no va a hacer el cálculo. Entonces, miren cómo voy a hacer. Para tocar la fecha de inicio sería la fecha B
2 y ahí toco B2. Al tocar B2, toqué en la celda que quedó en rosado, yo no escribí B2, automáticamente se escribió B2. Y entonces, ¿ahora qué tengo que ir? Tengo que colocar un punto y coma. Entonces me voy acá donde dice 1, 2, 3, voy acá donde está la llave y elijo punto y coma. Ahora, ya escribí la fecha de inicio, B2. Ahora voy a escribir la fecha actual o fecha de finalización, que sería C2. Fíjense, yo no escribo C2, yo toco la celda C2. Ahí toqué la celda C2. Me falta un punto y coma, colocar otra vez. Y ahora tengo que colocar este código para que me saque los años. Ahí tengo que colocar comillas, comilla, la letra I y volver a colocar cerrar con comilla. Cuando yo hago el tilde azul debajo de 1, 2, 3 o en Enter, bien en la parte de abajo del teclado, ya me va a calcular los años que tiene Julio. ¿Ven? Ahí calculó ya 34 años tiene Julio. Si yo quiero que me calcule los años que tienen Francisco, María, Andrea, Luana, Camila, José y Lucía, toco esa celda 34, voy a salir afuera otra vez, toco la celda 34 y voy al punto, arrastro, y ahora toco en el centro del rectángulo celeste. Y ahí me da las opciones, cortar, copiar, pegar, y ustedes van a ir a los tres puntitos que está a la derecha. Cuando yo coloque autocompletar, me va a calcular la edad de todas las personas. Miren, ahí me calculó la edad de todas las personas. Julio tiene 34 años, Francisco tiene 31 y miren, y Lucía la última tiene 18 años. ¿Ven? Esos son los años que tienen. Pero ¿qué ocurre? Que ¿cuántos años, cuántos meses y cuántos días han pasado de su cumpleaños? Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de los meses. Para hacer el cálculo de los meses se hace de la siguiente manera. Volvemos. Signo igual siempre al comienzo para hacer el cálculo. Y vuelvo a colocar si fecha. Si fecha. Esa es la función. Si fecha es una función. Entonces, vuelvo a colocar fecha de inicio, fecha de finalización y unidad. Vamos. Fecha de inicio es su nacimiento. Y ahora tengo que colocar punto y coma. Y ahora fecha de finalización es la fecha actual. Vuelvo a colocar ahora punto y coma. Y ahora hay que escribir este código para que me saque los meses. Voy a comilla y ahí coloco la letra Y seguido de la letra M. Con ese me va a calcular solo los meses que han pasado después que cumpliste el último cumpleaños. Y ahí otra vez tengo que colocar la comilla. Cuando yo haga Enter, ahí marcó que tengo 7 meses. Es decir, que no tenía solamente 34 años, tenía 34 años y 7 meses. Y ahora quiero saber después cuántos días, pero primero vamos a ver cuántos meses tienen todas las otras personas. Entonces, arrastramos acá, tocamos el centro del rectángulo celeste, vamos a los tres puntitos de la derecha, autocompletar. Y ahí calculo los meses que tienen todas las otras personas. Voy a cambiar algunos, voy a cambiar otro. Este voy a colocar que sea diciembre, 12. Y el último voy a cambiar. Fíjate que toco solo la parte que es del mes. Y este que sea enero, pongo 1. Y ahí se me acomodó la planilla. Ven que ahora sí quedó en esta parte. Mire cómo quedó. Algunos que quedaron todo de agosto hace 6 meses. Pero ahí se acomodó. Ahora vamos a colocar los días. Vamos a hacer cuántos días han pasado después de su cumpleaños. O sea, cuántos años, cuántos meses y los días que faltan
a la fecha de hoy, 11 de marzo. Entonces, volvemos a hacer la fórmula, colocamos el signo igual, colocamos si fecha, ya estaba allí si fecha. Bueno, y vamos otra vez a la fecha de inicio, que es el nacimiento, sería B2, punto y coma, fecha actual, punto y coma, y ahora para que salgan solo los días, y ahí tengo que colocar entre comillas, vean que son todo códigos que interpreta la planilla de Excel, MD, y cierro la comilla. Y ahí hago enter o toco el tilde azul a la derecha de donde estoy escribiendo. Y me salió que el primero, la primera persona, o sea, Julio, tiene 34 años, 7 meses y 22 días. Han pasado desde la última vez que cumplió su cumpleaños. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Toco ese 22, arrastro, toco el puntito de la derecha, me queda así todo celeste, toco el centro, voy a los tres puntitos de la derecha y pongo autocompletar. Ahí ya tengo todo listo. Por ejemplo, Julio tiene 34 años, 7 meses y 22 días. Y el último, que sería Lucía, tiene 19 años, 1 mes y 10 días desde que pasó la fecha de su cumpleaños. ¿Ven? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer un gráfico de todas esas edades para que aprendan a hacer el gráfico y ahí vamos a finalizar este primer trabajo. Entonces, para hacer el gráfico van a hacer lo siguiente. Van a seleccionar desde años, así, hasta los días. Toda la parte de años, meses y día con todos los cálculos. Y van a ir a donde dice el signo más en la parte superior. ¿Qué queremos hacer? Queremos insertar. ¿Ven que dice insertar? Quiero insertar un gráfico. Ese es un gráfico que quiero insertar. Pero no quiero un gráfico de columnas porque no me sirve para interpretar para este caso. Quiero un gráfico Miren, acá están todos los gráficos. El mejor gráfico que necesito para hacer en este caso va a ser este gráfico de dispersión. Ya seleccioné el tipo de gráfico. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Voy a terminar de hacer el gráfico. Dice gráfico tipo combinado. Leyenda a la derecha. La leyenda se refiere a los meses y días, donde me marcan los colores de los meses en color azul y los colores de los días es la raya roja. Entonces yo quiero que la leyenda no esté ahí a la derecha, sino que la leyenda esté dentro del gráfico. Mire, cuando yo coloco dentro, esa leyenda cambia de lugar. Ahí cambió de lugar. Ya tengo esa parte. Ahora voy a el título del gráfico. Títulos. El título del gráfico se va a llamar cálculo de edad. Es parecido al título del archivo. El gráfico también tiene otro título. Cálculo, edad. Así nomás vamos a colocar para este. Cálculo de edad. Actualizar título. Título del eje horizontal. Vieron que el eje horizontal están los años. Eso es correcto. Eso está correcto. Está correcto. Años. Lo que quiero es el título del eje vertical izquierdo. En el título del eje vertical izquierdo se está refiriendo a los meses y a los días. Entonces ahí coloco meses y días. Los meses son en color azul y los días en color rojo. Actualizar título. Ya tengo todo el título preparado. Entonces ahora que tengo todo listo, voy atrás y fíjense, toco acá, toco mi gráfico y le llevo hacia abajo. Si ustedes quieren ver en modo oscuro, tocan los tres puntitos de la derecha y coloca ver
con el tema oscuro. Esta es la otra manera de ver. También se puede hacer otras cosas que acá no vamos a hacer. Queremos que ustedes empiecen a manejar la hoja de cálculo.